Ok, ¿ven la presentación? Sí, doctor. Sí, ¿Me, doctor, se puede visualizar. Doctor. me escuchan Sí, bien? doctor, se ve. Sí, doctor, se lo escucha. Ya, perfecto. Nuestro tema entonces, virus lentos, ¿no? Hoy nos toca hablar sobre virus lentos. Bueno, vamos a definir un poco ciertos conceptos, ¿no? ¿Qué es una infección por virus lento, no? Básicamente se refiere al tiempo de la enfermedad, que será una enfermedad lenta, entonces, querrá decir, no a la tasa de crecimiento del virus. Porque no nos olvidemos que una vez que el virus se transmite e infecta a un organismo, independientemente de que si la enfermedad es lenta o avanza rápida, es decir, si la enfermedad es aguda o es crónica, eh, um, el virus tiene otra tasa de replicación, ¿verdad? Que puede ser lenta y puede ser rápida también. No nos referimos a la replicación, al crecimiento del virus, nos referimos al tiempo de la enfermedad. Y básicamente estas enfermedades, si son por virus lentos, tienen un periodo de incubación primero prolongado, es decir, desde que nos infectamos hasta que presentamos los síntomas, pueden pasar años, ¿no? El curso clínico, lo mismo, es prolongado, ¿no? Lo que me va a durar los síntomas o los signos va a ser igual, muchos años, ¿no? Entonces, es lo primero que tenemos que entender con infección por virus lentos. Pueden dar básicamente tres tipos de cuadros estas infecciones por virus lentos. Un cuadro crónico, por ejemplo, estamos poniendo el ejemplo del virus de la hepatitis B, por ejemplo, el virus de la hepatitis C, ¿no? Que nos da un cuadro crónico como tal. Es decir, yo me infecto, yo me contagio y voy a tener hepatitis B o hepatitis C o una infección por adenovirus, que son cosas que ya hemos avanzado, ¿no? O sea, los que atienden las clases, como siempre digo, me están entendiendo perfectamente. Entonces, esta infección significa que va a durar años, ¿verdad? La infección por hepatitis B o C o por adenovirus puede durar años. Pero ¿por qué lo llamamos un cuadro crónico como tal? Porque yo voy a poder identificar al virus desde el momento en que me he contagiado, ¿no? Es decir, si yo me he contagiado, volvemos a repetir, con virus de la hepatitis B, por ejemplo, o con virus de la hepatitis C, y mi cuadro empieza, ¿no? Entonces, desde el primer día de contagio, ¿no? Entre comillas, porque no es tan así, siempre hay un periodo ventana, pero desde las primeras etapas del contagio, si yo me hago examen para saber si tengo o no tengo el tal virus, entonces me va a dar positivo, voy a ser seropositivo para eso, ¿no? Hasta el último día, que ya sea que me curo del virus con los años o ya sea que me muero por la infección viral, pero todo ese tiempo el virus va a ser detectable, ¿ok? Tenemos otro cuadro que es el latente. Básicamente el cuadro latente, aquí ponemos ejemplos de los herpes virus, ¿verdad? O el virus de la varicela zoster, que también es un herpes virus. ¿A qué nos referimos, no? Que van a crear infecciones latentes, es decir, el virus está presente en mi organismo desde el día que me infecto, ¿no? Desde el día que me infecto, está presente el virus conmigo, ¿no? Se levanta y se duerme conmigo, está dentro de mis células, pero no siempre lo puedo detectar, no lo detecto. Si me hago exámenes para ver si tengo herpes virus o si tengo varicela zoster, en el periodo asintomático me va a salir negativo. Sin embargo, el virus está presente, solo que está camuflado en mis células, ¿verdad? Ya habíamos visto ese tipo de artimañas, si ustedes quieren, que tienen los virus, ¿verdad? Eso se llama un cuadro latente, es decir, si yo no presento signos y síntomas, no pueden detectarme que yo tengo un virus. Sin embargo, sí lo tengo, ¿no? Es decir, estoy contagiando mientras tanto, ¿no? Ese es un cuadro latente. Y un cuadro lento propiamente dicho, que se dará con los últimos virus que hemos avanzado la anterior clase, el VIH y el papilomavirus humano, ¿no? Que básicamente se nos transmite, ¿no? Nosotros iniciamos, digamos, con el virus y
es un cuadro que va a durar años, ¿no? En el caso del VIH, habíamos dicho, existe la primera etapa, la primoinfección, donde no se detecta el virus. Y luego va a existir un periodo latente justamente, entonces será la combinación de estas dos. Existe un periodo de latencia asintomático que va a durar aproximadamente 10 años. Ahí si me hago el examen, entonces voy a ser seropositivo, puedo dar positivo, ¿no? Voy a dar positivo en este caso. Lo mismo con el papilomavirus humano, ¿verdad? En la primera fase, en la primera etapa, no voy a salir necesariamente positivo. Una vez que se me presenta el cuadro clínico, sí voy a ser positivo y esto incluso en el caso del papilomavirus humano, para desarrollar cáncer cervicuterino, pueden pasar hasta 30 años, ¿verdad? Entonces, estos sí son infecciones por virus lentos propiamente dichos, ¿ok? Dentro de la clasificación de los virus lentos, entonces tenemos a los virus lentos convencionales, que la gran mayoría ya los hemos avanzado, ¿no? Aquí hemos puesto algunos ejemplos y vamos a mencionarlos más adelante, ¿no? Entonces tenemos los virus lentos convencionales y los virus lentos no convencionales. A los virus lentos no convencionales los llamaremos priones, ¿ok? Aunque yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero ya vamos a explicar por qué. Entonces, ¿quiénes son los virus lentos convencionales? Básicamente son virus que van a causar mínimas alteraciones citopáticas. ¿Qué significa esto? Que básicamente no van a crear una modificación o una mutación maligna de mis células de mi organismo. A eso nos referimos. Aunque sí lo podrían hacer. Cuando decimos no causan mínimas alteraciones citopáticas, por ejemplo, el virus de la varicela zóster, ¿verdad? Una vez que me da varicela, ya no me vuelve a dar. Sin embargo, ese virus se queda viviendo conmigo, ¿verdad? El virus de la varicela zóster se queda viviendo conmigo en fase latente y cuando yo me inmunosuprima por X o Z, qué sé yo, me han diagnosticado una enfermedad de cáncer o estoy haciendo quimioterapias, ¿no? Mi sistema inmunológico se deprime y es ahí donde la varicela zóster, el virus de la varicela zóster, vuelve a regenerarse, digamos, a presentarse, ¿verdad? Eh, uh, pero ahí no me va a causar varicela, es decir, no me va a causar una enfermedad exantemática. ¿Qué es lo que me va a causar? Herpes zóster, ¿verdad? Y el herpes zóster ya sabemos cuáles son las características, no me estoy deteniendo mucho en hablar de cosas que ya sabemos, obviamente, entonces no nos vamos a atrasar mucho. Entonces, sin embargo, ese virus de la varicela zóster ha causado mínimas alteraciones citopáticas, ¿no? Es decir, no me va a dar un cáncer, por ejemplo, por varicela zóster, a eso me refiero. Estos virus lentos convencionales, ¿qué tipo de enfermedad originan? Encefalopatías, ¿ok? ¿Y cómo se conoce el tipo de encefalopatía? Como encefalopatía inflamatoria subaguda. Esto puede ser pregunta de examen, ¿no? ¿Qué significa? Que existe una reacción inflamatoria perivascular, ¿ok? A diferencia de lo que causan los virus lentos no convencionales. En esos casos no vemos un tipo de inflamación. Igual la enfermedad es crónica, también causa encefalopatías, todo lo que ustedes quieran, pero ¿cuál es la diferencia? Que no va a haber una reacción inflamatoria, ¿ok? En este caso de los convencionales sí existe. Aparte, vamos a encontrar proliferación glial y desmilinización en las neuronas o en el tejido nervioso. No nos olvidemos que estos virus lentos, tanto los convencionales como los no convencionales, ¿a qué afectan? Van a tener trofismo. ¿Por qué células? Por las células nerviosas, ¿ok? Denme un segundito, por favor.
Ok, mil disculpas. Entonces, seguimos. Y hay dos tipos de infectar a la célula, a la neurona en este caso, ¿no? Una forma productiva, donde básicamente este virus lento convencional va a formar nuevos viriones, ¿no? Ese es el tipo productivo, la forma productiva es que el virus va a infectar la célula solo y específicamente para formar nuevos viriones, para multiplicarse en otras palabras. Y la forma no productiva, dentro de esto tenemos dos subtipos que serán la forma abortiva, donde se van a expresar ciertas funciones víricas, pero no van a ser heredadas, ¿ok? A eso nos referimos con la forma no productiva abortiva. ¿Qué significa? ¿No? Ese virus va a ir a la célula, pero esa célula va a mantener su estructura, ¿no? Y no va a replicarse, es decir, la célula no se va a reproducir por fusión binaria, heredando cierta, qué sé yo, cierta función que ha provocado el virus, ¿verdad? ¿Se entiende? Y tenemos la forma no productiva quiescente, ¿no? Quiescente viene de quietud, ¿no? De quietud, donde básicamente el genoma vírico se retiene dentro de la célula a la que ha contaminado, ¿verdad? Ahora, en algunos casos puede estar no integrado y en algunos casos puede integrarse al genoma. Por ejemplo, uno de los virus que integran su genoma a la célula a la que infectan es el virus del VIH, ¿no? Vuelvo a insistir, los que están atentos a mis clases saben a lo que nos estamos refiriendo. Retrotranscriben el genoma en este caso de la célula de los linfocitos CD4 y pueden mandar a las células. El VIH tiene esa capacidad, ¿no? Ah, yo quiero que te mueras, yo quiero que te quedes como estás, yo quiero que hagas esto, yo quiero que bajes tus defensas, y el virus nos puede dominar en ese caso, ¿no? Y en ese caso sí se heredan algunas de las funciones víricas. Las enfermedades que van a producir, básicamente, habíamos dicho, son encefalitis, ¿no? Entonces, existirá la panencefalitis esclerosante subaguda, ¿no? O PES. El agente causal de esto es el virus del sarampión, eso ya hemos llevado, ¿no? Y hemos dicho una complicación del sarampión fuera del exantema era, en pacientes muy inmunosuprimidos, era la panencefalitis esclerosante subaguda, ¿no? También pueden causarnos panencefalitis progresiva rubeólica, PPR, obviamente el agente etiológico, aquí será el virus de la rubiola, igual, no es común, ¿no? Otra de las características que no está notada aquí en esta diapositiva es que tanto los virus lentos no convencionales y no convencionales pueden crear estas enfermedades que no son comunes, o sea, si bien pueden producirse en algunos pacientes, pero no es en todos, ¿no? No es en todos. La leucoencefalopatía multifocal progresiva o LMP, causado por el virus JC, ¿no? El virus JC básicamente pertenece a la familia de los virus poliomas, se llama, ¿ok? ¿Por qué se llama esta familia poliomas? Poli de muchos, ¿no? De varios, o más de tumores. Eh, y se llaman así porque este virus JC, y existe un subtipo más, que es el virus RK o KR, si ustedes creen que son los nombres de las iniciales de los descubridores, básicamente. Estos dos subtipos de virus sí causan lo que decíamos, ¿no? Una infección quiescente, es decir, modifican el genoma vírico y pueden malignizar las células y causar ciertos tipos de cáncer, además, ¿no? Eh, Luego tenemos las encefalopatías inflamatorias animales. Otra de las características que estos virus no solo están presentes en seres humanos, también pueden estar presentes en animales. Un ejemplo de eso es el virus Visna en las ovejas, por ejemplo, ¿no? Y otras enfermedades como las que producen el SIDA, por ejemplo, ¿no? Del VIH o el virus de la rabia, que en el caso del virus del VIH no nos olvidemos que
habíamos dicho, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede vivir un paciente con VIH? Ucha, hoy en día ya es más difícil, ¿no? Pronosticar eso, pero hay pacientes que viven con VIH 30, 40 años, ¿no? Y recién desarrollan SIDA como tal y se mueren. El virus de la rabia también es un virus que nos mata en aproximadamente un año, año y medio, 2 años, ¿verdad? Entonces son enfermedades bastante lentas. Eh, Ahora adentrándonos en los virus lentos no convencionales, ¿no? Que básicamente son sinónimos de los priones. ¿Qué son los priones? ¿No? Son variantes patogénicas de proteínas naturales del organismo, ¿ok? Entonces, con virus no tiene nada que ver, ¿no? O sea, el virus tiene un genoma, el virus tiene una manera de replicación, el virus tiene otras características. Pueden tener envoltura, pueden ser desnudos, su manifestación antigénica es diferente, ¿no? Pero por alguna razón les han llamado virus lentos no convencionales a los priones. No estoy muy de acuerdo, pero obviamente yo no me voy a pelear con toda la literatura médica que existe, ¿no? Los priones deberían ser priones como tal y no virus lentos no convencionales, ¿no? Perdón. Entonces, básicamente, ¿qué es un prión? Es una variante patogénica, es una alteración de una proteína natural, que básicamente estas proteínas son producidas por las células nerviosas del organismo, es decir, por las neuronas. Y eventualmente algún otro tipo de célula como las células gliales, ¿no? Que son es la telaraña, digamos, donde están eh, las células nerviosas. Un prión, entonces, es una proteína patógena. ¿Qué quiere decir? Es una proteína que puede causarnos enfermedad y que tiene alterada su estructura terciaria natural, ¿no? Básicamente, ¿cómo se altera? Tiene un incorrecto plegamiento. Generalmente estas proteínas dentro de su estructura, es decir, una proteína natural, va enrollada, debería ir enrollada, ¿no? Estas proteínas se alteran y se desenrollan más bien. Esta ya no es una proteína natural, esta ya será una proteína patógena que nos puede enfermar, ¿no? Y solo está compuesto por aminoácidos. Esa es la otra característica que no tiene nada que ver con un virus. Es decir, no tiene un genoma, el prión, decimos, ¿no? Eh, y provienen de la proteína PRP, ¿ok? Entonces, esa proteína natural que decimos que producen en las neuronas, que produce básicamente las membranas de las neuronas, el precursor de esa proteína se llama PRP, ¿ok? Básicamente, un prión va a provocar un cambio de configuración en esta proteína natural. La proteína PRP, ¿no? Decíamos, es un precursor en realidad. ¿Y cuál es la proteína natural del organismo como tal? Es la PRPC, ¿ok? Estas dos, la PRP y la PRPC, son proteínas normales que producen la membrana de las neuronas, ¿no? Pero cuando un prión se manifiesta, altera esta funcionalidad, ¿no? Y da lugar a una proteína de configuración alterada, cambiada, modificada. Y ya obviamente no puede tener el mismo nombre, que se llama entonces PRPSC. Esa ya es ese es el prión, esa es la proteína alterada, esa es la proteína modificada, esa es la proteína patogénica, ¿no? La que puede causar enfermedad, la PRPSC. Eh, Muy bien. Eh, ¿Qué otras características vamos a encontrar en los virus lentos no convencionales o priones? Que a partir de ahora les vamos a llamar priones mejor, ¿ok? Carece de ácidos nucleicos detectables, es decir, no hay priones RNAs, no hay priones DNAs que sean positivos, negativos, no existe eso, ¿no? Entonces es una primera gran diferencia con los virus. No tienen un ácido nucleico detectable. Ahora, todo esto que estamos hablando puede ser verdad el día de hoy y el día de mañana ser diferente, ¿no? Con todas las qué sé yo, las
cosas que tenemos para hacer diagnósticos hoy en día, no se ha podido detectar un ácido nucleico en los priones. Sin embargo, tal vez más adelante, como que ha pasado en el caso de los virus, cuando ya avancen formas técnicas químicas, físicas para la detección de los priones, sí, tal vez no se puede hallar un ácido nucleico, aunque no creo, porque básicamente están formados por aminoácidos y nada más. ¿Ok? Pero volvemos a repetir, lo que digamos el día de hoy, tal vez el día de mañana va a ser diferente, va a cambiar, ¿no? Consisten agregados de glucoproteínas hidrófobas. Tienen una característica importante, es que son resistentes a las proteasas. Cuando una célula cualquiera, digamos un hepatocito, ¿no? Una célula del hígado, un hepatocito, sintetiza proteínas, produce proteínas, ¿no? Para sus funciones, obviamente, para hacer sus funciones con normalidad. Entonces, dentro de toda su vida, ese hepatocito, vamos a decir que produce 10 millones de proteínas, sintetiza 10 millones o más de proteínas. De todos estos 10 millones, no le van a salir los 10 millones perfectas, ¿no? Va a haber proteínas que van a ser proteínas alteradas o que van a ser proteínas erróneas, ¿no? Eh, ¿Y qué pasa cuando se forman estas proteínas erróneas o alteradas? Entonces vienen unas enzimas que son las proteasas que se producen en la misma célula y estas proteasas destruyen estas proteínas alteradas y listo, y ahí no pasa nada, ¿no? Ahí nada se altera y seguimos adelante, ¿no? Pero los priones tienen la capacidad de ser resistentes a las proteasas, es decir, no las pueden destruir, no se pueden destruir los priones con las proteasas, en otras palabras. Provocan, ya habíamos dicho, encefalopatías. Eh, ¿Qué tipo de encefalopatías? Encefalopatías espongiformes. Es decir, la primera característica será que van a infectar al encéfalo, ¿no? Al cerebro, cerebelo, a todas las estructuras del encéfalo, al sistema nervioso central, en otras palabras, y dado que afectan a las neuronas, decíamos, estos priones van al alterar esta configuración de las proteínas, van a formar una especie de huecos en las neuronas. Entonces, cuando nosotros vemos esto en un microscopio electrónico, por ejemplo, vamos a ver como si fuera una esponja. El encéfalo lo vamos a ver como si fuera una esponja. Entonces, por eso las enfermedades que producen se llaman encefalopatías espongiformes. Y la misma característica, ¿no? Que son enfermedades neurodegenerativas lentas y mortales, ¿no? Fatales, letales, ¿no? Aquí tenemos una configuración normal una proteína, ¿no? Esta será entonces la PRPC. Aquí vemos, miren, está enrolladita, todo como tiene que ser. Y aquí vemos al prión, una configuración alterada de esa proteína. Ya ha perdido su enrollamiento, ¿no? Y básicamente se ha hecho bandas de estas proteínas. Esta proteína sí puede causarnos enfermedad. ¿Qué enfermedad? Encefalopatías espongiformes. Y tenemos aquí una lista de eso. Habíamos dicho, ¿no? Esto puede, de principios, estos diagnósticos han sido hechos en animales, ¿no? Pueden afectar a animales, pero también al ser humano. Tenemos la encefalopatía espongiforme bovina, que tal vez ha sido la que más nos ha llamado la atención, y se la ha conocido como la enfermedad de las vacas locas, ¿verdad? ¿A quién afecta? Al ganado vacuno. Tenemos Scrappy, es el nombre de la enfermedad. Scrappy viene de temblor o temblores, ¿no? Que se produce en ovejas y en cabras, encefalopatía que se produce en ovejas y en cabras. Eh, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, esa sí es propia de nosotros, de los humanos, ¿ok? Entonces, un prión que va a producir una encefalopatía en el humano. Tenemos también la encefalopatía espongiforme felina, obviamente afectará a los gatos. El insomnio familiar fatal, que también afecta a los humanos, pero esta tiene la característica de ser hereditaria autosómica dominante. Por otro lado, por eso no son tan comunes, es decir, sí existe casos de insomnio familiar fatal,
pero muy pocos, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué? Primero porque es hereditaria autosómica dominante, es decir, si yo tengo insomnio familiar fatal, mis hijos van a tener insomnio familiar fatal, mis nietos van a tener insomnio familiar fatal, mis bisnietos van a tener insomnio familiar fatal y así, ¿no? Toda mi lidia hasta que nos vamos a ir muriendo porque estas enfermedades son fatales, decíamos, ¿no? Entonces, nos vamos a ir muriendo, nos vamos a ir muriendo hasta que mi generación, ya no quedará nada de mi generación y obviamente eventualmente la enfermedad eventualmente podrá desaparecer, ¿no? Eh, Luego tenemos la enfermedad crónica de desgaste de cérvidos, ¿no? Que básicamente produce un enflaquecimiento, una emaciación, una caquexia en ciervos, venados y alces que termina matándolos. Luego tenemos la encefalopatía transmisible del bisón, ¿no? Que va a afectar a los bisones. Y la encefalopatía espongiforme de primates Kuru, ¿ok? Kuru es una región geográfica de Nueva Guinea. Y si bien se veía que esta encefalopatía de primates era propia de monos de primates, se ha transmitido a humanos, ¿no? Porque estos de la tribu Kuru comían primates y también tenían técnicas caníbales, ¿no? Es decir, comían carne humana. Eh, y debido a esto digamos, se ha transmitido la encefalopatía del primate al ser humano, ¿no? Hoy en día, bueno, uno que esta tribu Kuru son mucho más poquitos, ¿no? Dos que ya en los tiempos actuales sí se ha logrado, qué sé yo, educarlos, culturizarlos un poco más, cosa de que ya no comen humanos, ¿no? Ya no se comen entre ellos, ¿no? Y bueno, eventualmente esperemos que ya no sigan comiendo primates. Pero eso ha hecho que sí se reduzca enormemente la encefalopatía espongiforme Kuru en los humanos de Nueva Guinea. ¿Cómo se produce la enfermedad en el caso de los priones, no? Primero, que es transmitida al hombre por la ingestión de productos contaminados, ¿no? Aquí le hemos puesto productos bovinos porque a lo mejor es lo que más comemos, ¿no ve? Carne de res es lo que más comemos. Entonces, si esa vaca, por ejemplo, estaba contaminada con un prión, con la proteína PRPSC, ¿no? Entonces yo me como esa carne y se me va a transmitir el prión y me va a generar la enfermedad, ¿no? Aparentemente existe una susceptibilidad genética. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos yo hago una parrillada con mis amigos, hago una parrillada con 30 amigos, ¿no? Comemos la parrillada, todo eso, pero lamentablemente hemos comido esta carne infectada de res. Los 30 no nos vamos a enfermar con encefalopatía de Creutzfeldt-Jacobs, por ejemplo, ¿no? Sino que quienes van a tener mayor susceptibilidad a enfermarse, los que tengan un defecto en el brazo corto del cromosoma 20, ¿ok? En ese brazo corto del cromosoma 20 existe un gen que cuando está defectuoso, entonces desarrollan, se ha visto que está más asociado al desarrollo de encefalopatías espongiformes. Entonces, si yo no tengo ese defecto en mis genes, por ejemplo, yo no voy a desarrollar, pero mi amigo que ha comido la misma carne, la misma parrillada, si le hacemos el estudio y encontramos ese defecto, él sí desarrollará la encefalopatía, ¿no? También se ha visto que la transmisión puede ser transplacentaria, ¿no? No nos olvidemos que en humanos hay muy pocos casos de esto. Entonces, obviamente, son pruebas todavía bastante cortas, bastante pequeñas de lo que estamos hablando, que más adelante podrán modificarse, pero de momento esto es lo oficial, digamos. Entonces, también la transmisión puede ser vertical, de madre a hijo. Y obviamente no hay manera de que esto no pueda darse, ¿no? En ese caso. No hay manera de prevenir esto, en otras palabras. También puede ser adquirida por exposición directa al prión, ¿no?
un científico, un médico, un investigador que haga necropsias o autopsias en pacientes contaminados con, eh, con encefalopatías, ¿no? Es decir, se les hace un estudio a los cerebros de esos pacientes que han fallecido y me puedo contaminar, ¿no? Me podría contaminar con el prión. Se ha demostrado que la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs puede transmitirse también a través de las transfusiones de sangre. Entonces, lo mismo, ¿no? Si ese prión está en un paquete globular y yo me transfundo ese paquete globular, me puedo contagiar. eh, los animales, sin embargo, tienen la capacidad de portar los priones de por vida y no necesariamente desarrollar la enfermedad. Es decir, son portadores asintomáticos, ¿no? No tienen ningún síntoma, pero obviamente van contagiando a sus congéneres, su rebaño, qué sé yo, ¿no? Van contagiando y eventualmente pueden contagiar a otras especies más, ¿no? Incluyendo el ser humano. Algunos priones pueden persistir por varios años en el ambiente, es otra cosa, ¿no? Y bueno, uno de sus compañeros o compañeras de otros grupos me dice, ¿y cuánto tiempo puede vivir en el ambiente? Si tuviera ese dato, se los pusiera y se los diría, ¿verdad? ¿Por qué no les diría? Pero volvemos a repetir, esta información que tenemos todavía es una información que sigue en experimentación, si ustedes quieren, que siguen para corroborarse. Sin embargo, se ha visto que priones en ciertos ambientes in vitro, obviamente en laboratorio, pueden persistir por varios años en el ambiente, ¿no? Más adelante vamos a hablar de eso un poquito. La mayoría del ganado, ¿cómo ha llegado a contagiarse de esos priones? Por sus comidas, ¿no? Por el consumo de harinas contaminadas o de huesos contaminados que el ganado consume, ¿no? Eh, Seguimos hablando de la patogenia y vamos a decir que el periodo de incubación es bastante largo, decíamos, ¿no? Eh, Estas encefalopatías espongiformes, básicamente los periodos, dependiendo de cuál, pueden ser de meses a años, ¿no? Por ejemplo, el periodo de incubación es de 2 a 8 casos, a 8 años, perdón, en el caso de la encefalopatía espongiforme bovina, es decir, las que afecta a las vacas, ¿no? Más o menos ese es el periodo de incubación, bastante largo, ¿no? En el caso de la encefalopatía espongiforme felina, se ha visto que en animales selváticos, ¿no? Guepardos, por ejemplo, está entre 5 a 8 años el periodo de incubación, ¿no? Y en gatos domésticos, lo mismo que venimos diciendo, ¿no? Todavía no se ha determinado un tiempo específico, pero en los gatos que se ha estudiado estos priones o que se han encontrado estos priones, por lo menos tenían 2 años de edad, ¿no? Entonces, supongo que hay que suponer que tienen ese promedio de incubación. Por ejemplo, en el periodo de incubación, en el caso de las encefalopatías de ciervos, en los ciervos es de 16 meses, ¿no? Con un periodo promedio más o menos de 2 a 4 años, ¿no? En las ovejas, la enfermedad de Scrapie, que es el temblor, ¿no? Más o menos el periodo de incubación está de 2 a 5 años. Y en el caso de los bisones, de la encefalopatía espongiforme en bisones, el periodo de incubación es de 6 a 12 meses. Es decir, en todos los casos sí son bastante largos. Entonces, básicamente, nosotros tenemos una proteína PRPC. Es una proteína normal de nuestro organismo que la forman las membranas de las neuronas, habíamos dicho, ¿no? Entonces, cuando las vacas, por ejemplo, son alimentados con carne contaminada, con proteínas de rumiante, en los huesos, qué sé yo, en todo lo que comen, ¿no? Eh, el prión es ingerido por el animal, por la vaca en este caso, ¿no? Este prión se va a unir con mi proteína normal o con la proteína normal de la vaca, si ustedes quieren, ¿no? Con la PRPC y va a inducir a una mutación de esta proteína.
Entonces, eh, obviamente este prión que ha ingresado al organismo de la vaca va a ir a modificar o alterar más proteínas PRPCs, ¿no? Y obviamente va a crear el proceso de mutación. Eh, ¿Qué va a generar básicamente? Degeneración de la masa encefálica. Por eso produce las encefalitis, ¿no? Que ya vamos a ver el cuadro clínico. Entonces, va a alterar nuestras, habíamos dicho, ¿no? Las proteínas normales deberían ser así enrolladitas, pero ya estas proteínas alteradas son, ya no son enrolladas, son laminadas, si ustedes quieren, ¿no? En- Perdón. Entonces, estas proteínas ya no las podemos llamar PRPC porque esas son las normales. ¿Cómo las llamamos? PRPSC es la proteína alterada. Es el prión como tal, ¿no? Induce a va a seguir induciendo a la alteración de otras proteínas PRPC que están siendo sintetizadas por las neuronas y obviamente este proceso va a ser continuo, por eso dura meses, años y el paciente termina con una enfermedad neurológica degenerativa, ¿no? No es de la noche a la mañana que se va a morir, sino poco a poco y en el animal va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Y aquí tenemos un grafiquito interesante, ¿no? Esta es mi proteína normal, PRPC. Sin embargo, viene el prión, PRPSC, eh, lo modifica, ¿no? Lo transforma y ya tengo dos PRPSCs, es dos priones. ¿Por qué? Porque ha modificado. Esta se va a ir por un lado a contaminar otra neurona, este va a seguir contaminando otras neuronas. Y es así como con los años se va a ir produciendo las lesiones a nivel encefálico. Dentro del cuadro clínico tenemos signos que son inespecíficos y signos que son específicos. Dentro de los signos inespecíficos, básicamente lo que siempre venimos repitiendo, ¿no? Primero, eh, el curso de producción de la enfermedad es muy lento, años, ¿no? Eh, ¿Cómo suelen empezar, no? Empieza a haber como afectan el encéfalo, ¿no? Va a haber una descoordinación de los movimientos. ¿Cómo se conoce eso? Como ataxia, ¿verdad? El paciente va a empezar a presentar ataxia, pero no es de la noche a la mañana. Eh, Va a haber cambios en el comportamiento del paciente porque obviamente está afectando el encéfalo, es decir, habrá pacientes que se van a volver irritables, pacientes que se van a volver agresivos, pacientes que van a tener depresión, etcétera, etcétera. Va a haber nerviosismo por otro lado, ¿no? Respuesta exageradas a ruidos y luces, qué sé yo, ¿no? O sea, que el ruido de un auto me va a alterar enormemente, ¿no? Qué sé yo, voy a prender mi tele para ver X cosa y me va lo mismo, ¿no? O sea, voy a tener una respuesta muy exagerada a eso, ¿no? Que no es normal, obviamente, ¿no? Ya habíamos dicho agresividad. Es muy común que el paciente desarrolle ceguera. Muchos de estos pacientes se quedan ciegos, no todos, ¿no? Pero sí pueden quedarse ciegos y obviamente llegar hasta la muerte. Ahora, dependiendo de qué animal estamos hablando, entonces veremos signos específicos. En el caso de las encefalitis en ovejas y en cabras, la enfermedad se llama escrapia, habíamos dicho, ¿verdad? ¿Y qué va a causar? Temblores, ¿no? Es un temblor continuo, ¿no? Las 24 horas del día, los 7 días de la semana en cuello y cabeza de esas ovejas. También puede producir una sensación de picor, por lo cual los animales van a rascarse tanto que van a llegar a perder su lana. Eh, También van a desarrollar la pérdida de coordinación, es decir, no van a caminar adecuadamente eh, por la ataxia cerebral, ¿no? Eh, es, una cosa común también es la exagerada ingesta de líquidos. Eso se llama polidipsia. Cuando yo tengo mucha sed, se llama polidipsia. Esto se va a presentar también en esos animales. Va a haber una pérdida de peso marcada, pese a que el apetito en esos animales va a ser totalmente normal, es decir, van a comer. De hecho, van a tener más hambre de la que tenían antes, pero van a empezar a perder peso. Es muy común que presenten mordeduras en sus patas por el prurito que genera esto y eh, se van a alterar mucho más el movimiento, va a haber más temblores que va a generar convulsiones y muerte de los animales.
En el caso de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en los humanos, obviamente, puede generar demencia, muy común, ¿no? Van a ser pacientes que van a empezar a olvidarse de las cosas, ya no van a reconocer a sus familiares, qué sé yo, si salen a la calle se van a perder, ya no van a poder volver a su domicilio, va a haber cambios de personalidad, van a empezar a llorar de nada, a ponerse de mal humor sin causa aparente, ¿no? Agitarse, a tener periodos de excitabilidad de la nada, ¿no? Ya habíamos dicho, deterioros de la memoria a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Problemas de coordinación muscular, que es lo que generalmente más molesta o más afecta, digamos, es decir, la ataxia que decíamos, ¿no? Esos pacientes que antes caminaban con normalidad, ya no van, ya el caminar no les va a ser fácil. Eh, Luego pueden presentar insomnio, también es muy común que estos pacientes cursen con insomnio, con todo lo que eso significa. Depresión importante, pueden incluso autoagredirse, ¿verdad? Que tener intenciones de suicidio, ¿no? Agredir a otras personas, ¿no? Eh, Sin embargo, no va a generar otros síntomas comunes como fiebre, cefaleas, dolorcitos, digamos, no cursa con eso la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. A medida que esto va progresando con los años, el deterioro mental del paciente se vuelve mucho más agudo, ¿no? Es mucho peor. Y habíamos dicho, ¿no? Puede quedar ciego, es muy común que estos pacientes desarrollen ceguera, eh, se va a asociar la falta de control de los esfínteres y obviamente una amplia variedad de graves síntomas neurológicos, ¿no? Sobre todo esto, ¿no? De causarse lesiones a sí mismo o a los familiares, ¿no? Eh, con el tiempo, al final, ya los enfermos pierden el movimiento, no pueden ni expresarse, no pueden ni hablar y entran en coma, ¿no? Y se mueren, lógicamente. En el caso de la encefalitis espongiforme bovina, básicamente cuando empieza la enfermedad, el primer año de vida de los becerros en este caso, ¿no? Va a haber una pérdida de la condición corporal, es decir, esos becerros no va a ser el típico becerro que se va a poder parar en sus cuatro patas, ¿no? Van a tener la cabeza caída, qué sé yo, las caderas caídas, ¿no? No es una condición corporal normal. Va a haber una gran disminución de la producción de leche, van a tener claudicación intermitente, que es la claudicación intermitente, que van a estar caminando, se caen. Si tienen fuerzas para pararse, se paran, siguen caminando, se caen. Siguen caminando, se caen, ¿no? Eso es claudicación intermitente. Lógicamente van a presentar ataxia, es decir, problemas de la coordinación muscular y también se vuelven agresivos, ¿no? En el caso de la felina, los que afectan a los gatos, el famoso cambio de conducta, se van a ver más agresivos, van a pelearse con otros gatos más que de costumbre, van a agredir también a los humanos, ¿no? La famosa ataxia, van a ser gatos que poco a poco van a ir perdiendo la manera normal de caminar, van a mostrar poco sentido de las distancias, que eso en un gato no se da, ¿verdad? Si un gato quiere saltar de una silla a una mesa, eh, calcula tan bien eso que no se hace ningún daño, ¿verdad? Y no hace caer ningún vaso, no rompe nada, y tienen esa capacidad los gatos, ¿verdad? De calcular muy bien las distancias y no causarse daño a ellos mismos ni a otras cosas. Sin embargo, esto se va a perder en los gatos con encefalopatía espongiforme felina. Va a haber una hiperestesia, es decir, van a tener una hipersensibilidad en su piel. Si yo voy a acariciar a mi gato, me va a agredir porque lo voy a lastimar, ¿no? Y era una caricia que antes me aguantaba, me resistía, digamos, ¿no? Los famosos temblores que van a tener, es muy típico que estos presenten vueltas en círculos, hipersalivación o cialorrea, va a disminuir el acicalado, una de las costumbres que tienen los gatos, perdón, es el acicalado, ¿verdad? Se lamen sus patas, sus cabezas, qué sé yo. Esto va a disminuir enormemente por la hiperestesia, ¿no? Porque les va a causar dolor. Va a haber un aumento del apetito, un aumento de la sed y la midriasis característica del gato enfermo, ¿no?
En las etapas terminales de esta enfermedad, básicamente el gato se va a volver muy somnoliento, va a convulsionar y generalmente la muerte ocurre después de 3 a 8 semanas, ¿no? En gatos domésticos y en 8 a 10 semanas, una etapa un poquito más larguita en los guepardos, ¿no? Que es muy común que presenten estas encefalopatías. Obviamente después de años de haber tenido la enfermedad. Eh, ¿Qué complicaciones vamos a presentar con todo esto entonces, no? Básicamente puede haber neumonía y otro tipo de infecciones respiratorias que van a complicar el curso de la enfermedad, ¿no? Y pueden conducir a la muerte por sí mismas, ¿no? El paciente que tiene encefalopatía espongiforme podría morirse de una neumonía o de cualquier otro tipo de infección que tenga, ¿no? Una celulitis, por ejemplo, ¿no? También puede producir angina de pecho como complicación. Es muy frecuente encontrar insuficiencias cardíacas, insuficiencias respiratorias que maten a los pacientes. Demencia, ya habíamos hablado de esto, ¿no? El temblor y desarrollar Alzheimer, ¿no? Que básicamente es sinónimo de la demencia senil. ¿Cómo se produce la muerte? Básicamente el desenlace clínico de la enfermedad es desalentador, no hay un tratamiento para esto, ¿no? O sea, el paciente que se le diagnostica encefalopatía espongiforme se va a morir con los años, no hay otra, ¿no? ¿Por qué? Porque es una enfermedad neuronal degenerativa, lenta. Eh, los síntomas, ya habíamos dicho, ¿no? Van a estar motivados por la acumulación de los priones, es decir, de las proteínas alteradas, en células neuronales, básicamente. Lo que van a invadir son neuronas. ¿Qué van a causar en estas neuronas? Apoptosis, ¿no? Eh, y habíamos dicho, de todas maneras, pese a que el paciente va a desarrollar toda esa patogenia, también puede desarrollar y morirse por septicemia, por insuficiencia cardíaca, por insuficiencia respiratoria. Eh, el diagnóstico básicamente es un diagnóstico clínico, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que ver o sentir al paciente, ver sus signos y síntomas y decir, ah, bueno, esta es una encefalopatía espongiforme. Vuelvo a repetir, no es común, ¿no? ¿Qué métodos de gabinete me pueden ayudar a esto? El electroencefalograma, por ejemplo, donde voy a ver una alteración de la actividad motriz del cerebro, ¿no? Porque habíamos dicho lo que es lo que va a causar ataxia. También puedo hacer un examen anatomopatológico de las muestras tomadas de los cerebros de los pacientes fallecidos, ¿verdad? Muchos de los diagnósticos de encefalitis espongiformes son post-mortem, ¿no? Por las biopsias que se hacen. Puedo hacer resonancia magnética, donde básicamente voy a encontrar esas lesiones espongiformes, ¿no? Que va a ser un encéfalo como que presentara huecos, como si fuera una esponja. Eso me va a permitir verles la resonancia. También puedo hacer un análisis del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y buscar directamente las proteínas, ¿no? La PRPC, la PRPSC. Sin embargo, esto es muy complicado porque no tenemos todo, en nuestro medio ni qué decir, ¿no? En nuestro medio no existe, no podemos hacer este tipo de diagnósticos. Existen 2 lugares en el mundo donde se maneja técnicas espectroscópicas de fluorescencia multiespectral, ¿no? Mediante esta técnica, ¿no? Puedo analizar muestras de biopsias de cerebros de ratones contaminados o líquido cefalorraquídeo de hámster infectados y encontrar o buscar, volvemos a repetir, las proteínas alteradas, ¿no? Eh, si bien no puedo curar esto, ¿no? Lo que sí puedo hacer es prevenir, ¿no? Entonces, tengo 2 tipos de prevención. La prevención primaria, que es decir, ¿a qué nos referimos con prevención primaria? Antes de que aparezca la enfermedad. Y la prevención secundaria será cuando ya ha aparecido la enfermedad, ¿no? En la prevención primaria, básicamente, puedo hacer desinfección de herramientas o instrumentos utilizados en el rebaño, es decir, los que tengan ganados y todo eso, que con lavandina tengan la capacidad se les enseña a desinfectar el material de trabajo con los animales, ¿no?
Recomendar, por ejemplo, el uso de material y ropa desechable, ¿no? Para que obviamente el prión no viva en ellos. Eh, Hacer vigilancia con veterinarios capacitados, donde, qué sé yo, encuentren animales infectados, por ejemplo, y obviamente les hagan una cuarentena mínimamente, ¿no? Y no los maten y no los den como comida, por ejemplo. Obviamente el uso de guantes, ¿no? Cuando uno trabaja con animales debería usar guantes. Eh, Deshuesar la carne minimizar la manipulación de básicamente el sistema nervioso central de los animales, cerebro, médula espinal, ¿no? Tejidos linfáticos también, donde podemos encontrar a los priones. Dentro de la prevención secundaria, básicamente programas de vigilancia de los animales afectados, ¿no? Es decir, qué sé yo, en los mataderos, ¿no? Tener los veterinarios que vayan a examinar estos animales, ¿no? Ah, es un animal que tiene encefalopatía, muy bien, entonces tengo que desecharlo, ¿no? Tendré que enterrarlo, qué sé yo, pero no ponerlo a la venta para comida, por ejemplo, ¿no? Inspección de ganaderas, perdón, almacenes, de distribución de carne bovina, carne de ovejas y todo lo que todo lo que hemos visto, ¿no? Y básicamente, si es que encuentro a animales contaminados, vivos, ¿no? Tendré que sacrificarlos, ¿no? Eh, no hay vacuna ni tratamiento para ninguna encefalopatía espongiforme, ¿no? Sin embargo, tanto la encefalopatía espongiforme bovina, felina, y del bisonte pueden prevenirse, ¿no? Y ya hemos dicho cómo. Lamentablemente esas técnicas de prevención no son usadas de manera común y corriente, ¿no? Pero sí debería hacerse para que en algún momento no exista una epidemia de priones. Muy bien, vamos a salirnos de esto. Ya, perfecto. Entonces, ahora voy a estar atento a sus preguntas. Deme un segundito, por favor.